Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Y vengo a presentarles a este personaje maravilloso, tan querido y popular en el mundo del cine. Chucky, el muñeco diabólico, es un referente del terror. Son una serie de películas que a la gente les gusta mucho, mucho, mucho y el personaje es realmente genial. Espero que les guste y que se animen a realizarlo junto conmigo, que quedó bien feo, porque Chucky es feo, 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 con esas cicatrices, con esa expresión de malvado. La verdad es que yo estoy feliz con el resultado. Este será el primero de otros proyectos que tengo planeado compartirles de terror, ya que aún falta algún tiempecillo, pero ya no tanto para el Halloween y para que tengan el tiempo de realizar. Así es que estén muy, muy pendientes de los tutoriales que vienen muy, muy pronto. La petición de siempre, por favor suscríbanse y den like, déjenme todos los comentarios que ustedes quieran. Todas esas acciones son muy sencillas para ustedes y a mí me ayudan muchísimo al crecimiento del canal. También quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. En el nivel intermedio obtienen los tutoriales de manera anticipada. Muchas gracias a Fanny Gómez, Carmen Ardeliano, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Jimena Zúñiga, Patricia Gillesheim, Guadalupe Pánuco, Patricia Buona Corsi, Canal Luco y Susana Soto. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos realizando los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto y comenzamos la vuelta número 2. Vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en el mismo punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Ahí ya hice un punto bajo, ahora en ese mismo punto voy a hacer nuevamente un punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta. Recuerden que siempre, siempre debemos marcar nuestro primer punto, ya que vamos a estar trabajando prácticamente todo el proyecto en espiral y si no marcamos ese punto sería muy fácil perder. Vuelta 3. Vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí ya comencé la vuelta número 4 haciendo 5 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer el punto garbanzo. Hacemos una lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada saco y jalamos un poquito y tejemos solo 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet. Una vez más, vamos a comenzar haciendo una lazada, entramos en el mismo punto, lazada sacamos, jalamos un poquito y tejemos solo 2 puntitos. Aquí lo he hecho 2 veces, vamos a realizarlo en total 5 veces, o sea me faltan otras 3 veces. Esta sería la tercera vez, cuarta vez y quinta vez, me falta la última. Una vez que hayamos hecho esta última vez, aquí la estoy finalizando. Ya tejí mis 2 puntitos. Ahora voy a tejer estos puntos. Les tienen que haber quedado 6. Vamos a tejerlos todos juntos. Ahí está. Y hacemos una cadenita.
Y vamos a realizar ahora los 6 puntos que nos restan. Haremos un punto bajo en cada uno de esos puntos. Aquí ya voy por el número 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya nos habrá quedado, miren, el dedito, que es el que hicimos con el punto garbanzo, suele quedar al revés porque hacemos muchos puntos en el mismo punto. Hacemos 5 puntos en el mismo punto y esto provoca que el dedito quede por el revés. Pero no pasa nada, tomamos nuestras tijeras que no sean de punta y volteamos ese dedito. Y en la vuelta 5 haremos 12 puntos bajos. Muy bien, vuelta 6, haremos un punto bajo. Recuerden, no olviden marcar su primer punto. Y ahora vamos a realizar una disminución. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomaremos solamente el buclecito de enfrente de ese punto. Del que sigue también tomamos solo el bucle delantero, engancho, saco y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Miren cómo se ve bien marcadito ese dedito. Vamos ahora a realizar un cambio de color. Vamos a deshacer el último paso del último punto que realizamos. Retomamos la labor y vamos ahora a rehacer ese punto que deshicimos. Lo vamos a retomar con color rojo. Cortamos la hebra de color carne que ya no vamos a necesitar y aquí les voy a pedir de favor que hagan un nudito o dos para que esas hebritas se queden por ahí escondidas. Como vamos a hacer la siguiente vuelta en puntos deslizados, no nos podemos llevar las hebras. Entonces, a mí me gusta hacer 2 nuditos para que quede bien seguro y que no se vaya a deshacer. Y estas hebritas las pasamos hacia adentro del bracito. Entonces, vamos ahora a ir al siguiente puntito, ya que hicimos nuestro cambio de color. Ahí se viene esa hebra roja, amigas. Y hacemos un punto deslizado. Importante, estos puntos deslizados que vamos a hacer durante toda la vuelta, haríamos al final 8 puntos deslizados, háganlos flojitos, no los vayan a apretar. Si los aprietan, les va a costar mucho trabajo trabajar en la siguiente vuelta. Así es que, por favor, háganlos flojitos. Además que si los hacen apretados, a veces se ve un poquito raro el bracito. Así es que tratemos de aflojar lo más que se pueda el punto, sin que se vea feo. Cuando me refiero a lo más que se pueda, pero parejito, que se vea bonito. Vamos a realizar de las vueltas 8 a la 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 8 puntos. Pero miren cómo vamos a entrar en esta que es la vuelta número 8. Aquí ya hice un punto bajo. Esas hebritas rebeldes, amigas. Miren, como trabajamos en puntos deslizados, vamos a entrar aquí en medio de cada punto y en la vuelta 8 vamos a hacer así, un punto bajo. En medio de cada uno de los puntos y hacemos un punto bajo. Y de esta manera realizaremos toda la vuelta entrando en medio de cada punto. Miren, ya finalicé. A partir de la vuelta número 9 ya vamos a estar trabajando normalmente tomando los puntos completos. Y así vamos a hacer en las vueltas 9 y 10. Hacemos nuevamente cambio de color. El último paso del último punto no lo vamos a realizar. Lo vamos a realizar con hebra de color blanco. Aquí, a partir de aquí vamos a estar haciendo los cambios de color de la camisita de Chucky. Vamos a comenzar con el color blanco. No vayan a cortar la hebra roja porque la vamos a retomar más adelante. Vamos a ajustar bien nuestras hebras, la roja, la blanca, y vamos a realizar en el siguiente punto, en la siguiente vuelta, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos bajos ya con nuestro color blanco. Hacemos cambio de color a color verde y vamos a realizar en la vuelta 12 8 puntos bajos. En la vuelta 13 hacemos cambio de color a color rojo. Recuerden que ya lo teníamos por acá, así es que simplemente lo vamos a retomar.
y vamos a realizar la vuelta número 13 haciendo 8 puntos bajos. En la vuelta número 14 hacemos cambio de color a color azul rey y vamos a realizar 8 puntos bajos. Pues miren, ya vimos la secuencia que vamos a seguir. Vamos a continuar haciendo los mismos cambios de color. Ahorita nos tocaría el blanco, después el verde, después el rojo y después el azul. Seguiremos con la misma secuencia hasta la vuelta número 18. Así habremos terminado. Nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte, fuerte, fuerte y vamos a cortar la hebra. Y ya podemos cortar también todas las demás hebras. No se preocupen, si quieren hacer nudos está bien, yo no lo creo necesario, no se les va a deshacer. Estas hebras las pasamos hacia adentro del bracito y así nos habrá quedado, vean. Muy bien, vamos a tomar ahora el limpiapipas y lo vamos a medir de esta manera, que quede ligeramente más pequeño que el bracito. Haremos un doblez así y después lo doblamos otra vez a la mitad. Nos va a sobrar un poquitito de limpiapipas, cortamos ese excedente. Y ya que lo tenemos así, lo doblamos nuevamente a la mitad. Vamos a introducirlo teniendo cuidado que esta parte donde cortamos quede hacia arriba, que no quede hacia abajo porque se puede salir y picar a alguien, lastimar a alguien. Y lo vamos a introducir, así el bracito quedará relleno y al mismo tiempo articulado. Aquí ya llegó hasta abajo, creo que me quedó ligeramente grande. Voy a cortar ese pequeño exceso de limpiapipas. Pueden dejarlo así si quieren, pero sí de preferencia que quede un poquitito más pequeño que el bracito. Y ya quedó, vean. Allí quedó nuestro bracito terminado. Vamos a realizar otro bracito exactamente igual. No los vamos a utilizar por ahora, los vamos a utilizar más adelante, pero es muy importante comenzar con la realización de los bracitos. Vamos a comenzar con los piecitos, tomamos hebra de color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. También pueden hacerlo con color rojo, la parte de abajo de los tenis de Chucky es de color rojo, así es que si quieren háganlo con rojo y después yo les digo en dónde van a cambiar a color blanco. Dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos vamos al primer puntito y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5. Aquí también vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomaremos solo el buclecito de atrás del punto y hacemos un punto bajo. Siguiente bucle trasero, un punto bajo y haremos esto durante toda la vuelta. Vuelta 6, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. En la vuelta 7 hacemos cambio de color a color rojo, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero vamos a trabajar toda esta vuelta en bucle trasero. Aprovechamos para ir perdiendo esas hebras. Seguimos vuelta 8, ya comencé aquí haciendo 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 6 disminuciones. Ya sabemos que tomamos el bucle delantero de los dos siguientes puntos, engancho, saco y hago un punto bajo. Así son las disminuciones. Vamos a hacer otras 5, en total necesitamos hacer 6. Al final nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 18 puntos bajos.
Antes de continuar, vamos a acomodar la moneda o plástico. Debe de quedar bien acomodadita y bien centradita para que no se deforme el piecito. Y vamos a continuar realizando en la vuelta número 9, 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. Lo que haremos a continuación es un cambio de color a color azul rey. La siguiente vuelta, que es la número 10, la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Miren, vayan rellenando perfectamente, por favor, que quede bien durito. Vamos a realizar de las vueltas 11 a la 22, un punto en cada punto, terminando la vuelta 22 con 14 puntos. Rellenen, por favor. Así nos habrá quedado la piernita. Al finalizar vamos a irnos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte ese último punto y vamos a cortar la hebra. Aquí está la primer piernita que hice. Ya le realicé este detalle que lleva abajo del pantaloncito. Lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a reservar esta primer piernita y en la segunda no vamos a hacer punto deslizado, ya que con esa hebra vamos a unir esta piernita a la primera que hayamos realizado. Vamos a hacer el detalle que lleva aquí el zapatito. Tomamos hebra de color blanco y vamos a hacer un nudito, tal como vieron en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Hacemos una más que solo nos sirve para subir la labor, en ella no trabajamos y nos regresaremos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Hacemos cadena, giramos nuestra labor y de las vueltas 2 a la 18 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 4 puntos bajos, trabajando todas estas vueltas de la 2 a la 18 en bucle trasero. Miren, aquí ya estoy terminando mi segunda vuelta en bucle trasero. Recuerden que solo son 4 puntitos. De preferencia cuéntenlos para que no se les vaya a perder por ahí algún puntito. Al final de cada vuelta hacemos cadena, giramos la labor y volvemos a empezar. Aquí ya voy por la vuelta número 3. 1, 2, 3, 4 puntos en bucle trasero. Cadena, giramos la labor y vamos a seguir el mismo procedimiento hasta realizar 18 vueltas. Ya terminé, amigas. Va a quedar esta especie de resortito. Al final hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Debemos dejar hebra larga porque con esa hebra vamos a coser esta pieza a la parte alta de su tenis o a la parte baja del pantalón, perdón. Miren, lo acomodamos de esta manera y voy a ensartar mi agujita lanera. Y vamos a empezar a coser. ¿Se acuerdan? Aquí trabajamos en bucle trasero. Estos buclecitos delanteros que nos quedaron libres los vamos a ocupar para coser esta pieza. Y como hicimos 18 puntos en esta pieza blanca, pues nos queda perfecto para hacer un punto en el tenis y un punto en este como resortito. Un punto en el tenis y un punto en el resortito. En cada vuelta van a hacer un punto y en cada punto del tenis pues por ahí van a entrar. Miren, por aquí entramos y nos vamos a la siguiente vuelta y ahí vamos a ir cosiendo. Otra cosa que pueden hacer es acomodarlo de esta manera, pongan un alfiler y así va a ser bien seguro que no les quede pequeño o grande. Difícilmente porque tenemos las mismas vueltas, pero de todas maneras pueden hacer esto con el alfiler. Miren, ya llegué al final. Cuando hayan llegado ustedes también al final, que quede bien cosidito, ahora vamos a hacer unas puntaditas para cerrar esta parte de atrás.
Son solo 4 vueltas, así es que unas 4 puntaditas será suficiente para que nos quede bien cerradito. Así. Aquí arriba vamos a procurar que quede lo más parejito que sea posible. Hacemos un nudito cuando haya quedado bien. Un nudito bien apretadito y perdemos la hebra hacia la pierna de Chucky. Vamos ahora a colocar las líneas de colores que van en esta parte de Chucky. Yo ensarté mi aguja lanera con hebra de color rojo y le hice un nudo en la punta. Yo voy a estar realizando una hebra de color rojo y una verde, una roja y una verde, pero ustedes si quieren pueden hacer una roja, una verde y una azul, una roja y una verde y una azul. Entonces voy a entrar por aquí entre este como resortito blanco y la pierna. Y por ahí voy a entrar, vean, ahí va a quedar el nudo por detrás y voy a hacer esto, vean, ya me fijé dónde va a quedar la línea, me voy a recorrer un poquitito aquí, vean, y va a quedar ahí la primera línea roja. Ahora me voy a subir de este lado, observando dónde va a ir la siguiente y me voy a recorrer hasta acá, vean. Ustedes van a ir viendo en dónde van a ir para que queden a la misma altura una de otra. Y aquí me voy hacia arriba y me recorro hasta acá. Y así voy a ir colocando líneas hasta colocarlas todas en color rojo. Ya llegué al final. Cuando lleguemos al final nos pasamos hasta acá, vean. Y ahí pueden perder ya la hebra, si quieren cortar y pueden perder la hebra o hacer un nudo pequeñito. Ahora ya ensarté con el color verde y ahora voy a tratar de que quede en medio. Y vamos a hacer aquí una línea. Como les digo, yo voy a estar colocando solo rojas y verdes. Ustedes pueden colocar si quieren también en color azul. Ahí está, el nudo queda por el revés. Y me voy a recorrer ahora hacia acá. Más o menos que quede a la mitad. El mismo tejido, el mismo resortito que fuimos realizando, les va a ir pidiendo en dónde va a ir la siguiente línea, en dónde la van a bordar. Yo le coloqué solo 2 colores para que me quedaran bien proporcionados al momento de bordar. Y voy a hacer esto ahora, realizar líneas verdes. Al final hacemos lo mismo, un nudito y perdemos hacia el tenis. Y así nos habrá quedado, amigas. Es un detalle muy importante. Vamos a hacer lo mismo en los 2 piecitos. Una vez que hayamos realizado esto, ya procederemos a unir las piernas. Ubicamos el piecito, el centro del piecito de la parte interna y vamos a doblar de esta manera. Donde nos dé el doblez del lado derecho, vamos a colocar una marquita y ponemos el pie así hacia arriba. Colocamos el segundo piecito y vamos a hacer lo mismo. Ubicamos el centro del piecito y aquí donde nos dé, aplastamos y nos va a ubicar ahora el otro lado. Y ahí vamos a poner una marquita. Esto nos va a marcar ahora el punto central de la otra piernita. Sigan el procedimiento tal cual les estoy explicando, amigas. Entonces colocamos nuestra marquita. Vamos a presentar las 2 piernitas. Déjenme introducir ese relleno. Así habrá quedado, vean. Ya tenemos esta marquita. Ahora vamos a realizar los puntos bajos necesarios hasta llegar a ella, a la marquita. No importa cuántos puntos tengan que hacer, yo voy a hacer 6, a lo mejor ustedes tienen que hacer 7 o 5. Lo más seguro es que hagan los mismos puntos que yo, pero si no, no se preocupen. Aquí lo más importante es estar ubicados en el punto central de la parte interna de la piernita. Aquí llevo un puntito, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el último punto, el número 7, lo vamos a realizar aquí donde está la marquita.
Les digo, a lo mejor ustedes hicieron 8 o 6, no importa. Aquí estamos ubicados todos en la parte interna de la piernita. Haremos ahora una cadenita. Esta cadenita háganla flojita, no la aprieten por favor. Tomamos la segunda piernita, quitamos la marquita y por allí vamos a entrar para comenzar a realizar los 14 puntos bajos que corresponden a esta piernita que fue la primera que realizamos. Ahí mismo donde entramos hacemos nuestro primer punto bajo. En el siguiente punto hacemos nuestro segundo punto bajo. Y nos vamos a ir así hasta realizar los 14 puntos que corresponden a esta pierna. Una vez que los realizamos, nos vamos a encontrar con la cadena de unión que hicimos. Y vamos a hacer un punto bajo en esa cadenita. Vamos a entrar de esta manera, miren, como de abajo hacia arriba. Y hacemos ahí un punto bajo. Vamos a hacer ahora los 14 puntos bajos que corresponden a esta otra pierna. Miren, una vez finalizada esta primera piernita, nos vamos a encontrar nuevamente con la cadenita que hicimos de unión. Y allí vamos a hacer un punto bajo. Ya va a ser más fácil hacer el punto bajo en esa cadenita. Así habremos terminado esta que es la vuelta número 23 con 30 puntos bajos. Y de las vueltas 24 a la 28 haremos 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Haremos cambio de color a color blanco. Ya sabemos hacer nuestros cambios de color. No cortamos la hebra de color azul rey porque la vamos a seguir ocupando. Y vamos a realizar en la vuelta 29 en bucle trasero un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Aprovechamos para ir perdiendo la hebra de color blanco. Vuelta 30, hacemos cambio de color a color verde y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. No cortamos la hebra de color blanco porque la vamos a seguir utilizando. Hacemos cambio de color a color rojo. No vayan a cortar estas hebras porque las vamos a seguir utilizando y vamos a hacer en la vuelta 31 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos en color rojo. Vamos a hacer cambio de color a color azul. Aquí ya lo tenemos, lo vamos a retomar. Ya tenemos ahí las hebras de todos los colores que vamos a estar utilizando. Por eso les decía que no las corten. Entonces ya sabemos hacer los cambios de color. Solamente vamos a ajustar bien para que no quede flojo. Jalamos la hebra de color rojo. Cambiamos a color azul rey. Y en la vuelta 32 ya con el color rey haremos 30 puntos bajos. Y de esta manera vamos a seguir trabajando haciendo los cambios de color correspondientes en el mismo orden de las vueltas 33 a la 36. Vamos a comenzar la vuelta 37 haciendo cambio de color a color blanco. Después del azul rey toca el color blanco. Y comenzaremos haciendo 8 puntos bajos. Aquí ya los realicé. Vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos que realizamos y vamos a tener mucho cuidado que el dedito quede mirando hacia el frente, que no nos vaya a quedar mirando hacia atrás. Entonces tomamos como referencia el dedito y vamos a doblar así. Y vamos a atravesar con el crochet a ambos extremos del bracito. Así. Entonces nos vamos al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo y hacemos un punto bajo. Ahí está. Siguiente punto de el bracito, atravesando ambos extremos. Así vean. Siguiente punto de el cuerpo. ¡Ay, se salió! Siguiente punto de el cuerpecito y haremos un punto bajo. Van dos puntos que hemos utilizado para unir los bracitos. Nuevamente atravesamos ambos extremos del bracito. Nos vamos al siguiente punto de el cuerpo y hacemos un punto bajo. Una vez más, ya esta sería la cuarta y última vez.
Atravesamos ambos extremos del bracito, el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Como ven, unimos el bracito con 4 puntos. Vamos a realizar ahora 11 puntos bajos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo. Ya los realicé, amigas, aquí están. Vamos ahora a tomar el otro bracito teniendo mucho cuidado que el dedito quede hacia el frente y vamos a hacer lo mismo. Vamos a unirlo de la misma manera que unimos el bracito anterior. Atravesamos ambos extremos del bracito. No quiere, ahí está. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Y de la misma manera vamos a unir todo el bracito. Aquí va uno. Nos vamos al siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, van 2 puntos bajos, siguiente punto del bracito atravesando ambos extremos, siguiente punto del cuerpo, aquí ya iría nuestro tercer punto bajo y ya falta el último. Este sería el punto número 4 con el que estaríamos uniendo el segundo bracito. Al final nos van a sobrar 3 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Al final de la vuelta hacemos cambio de color a color verde y vamos a realizar en la vuelta 38 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 39 ya con color rojo, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Miren, antes de continuar ya podemos cortar las hebras de colores a excepción de la de color rojo. Podemos esconder todas las hebritas que cortamos adentro del cuerpecito y les pido por favor rellenen perfectamente. Y vamos a continuar en la vuelta número 40 todavía con color rojo, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Al final hice cambio de color a color carne, ya corté la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar y vamos a realizar en la vuelta 41 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, pero vamos a realizar toda esta vuelta en bucle trasero. Seguimos trabajando con color carne, haremos en la vuelta 42 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Antes de realizar la cabecita vamos a hacer el peto del pantalón. Acomoden los bracitos de esta manera, bien derechitos, y donde les dé cada bracito en la parte de enfrente van a poner marquitas. Cuenten donde pusieron sus marquitas, debemos tener 15 puntos. Si es necesario que recorran alguna de las marquitas, está bien, nomás que les quede lo más centradito que sea posible. Ya que tengan los 15, el primer punto lo contarían en la primer marca, que sería el número 1, y el punto número 15 sería en la segunda marca. Espero darme a entender. Toman hebra de color azul rey y vamos a entrar ahí en el primer punto donde colocamos la marquita, en donde acabo de quitar la marca. Por allí vamos a entrar. Allí donde entramos y jalamos nuestra hebra de color azul rey, vamos a hacer una cadenita. Aquí. Y allí mismo, justo allí mismo, vamos a hacer un punto bajo. Nuestro primer punto bajo. Recuerden, tenemos que hacer 15. Me voy a la siguiente, al siguiente buclecito y hago un punto bajo aprovechando cada punto para perder la hebrita sobrante. Así, ahí. Nos vamos al siguiente buclecito. Recordemos que en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Y vamos a hacer de la misma manera 15 puntos bajos. Ya finalicé. Aquí en el último punto vamos a hacer una cadenita y vamos a girar nuestra labor. Y vamos a comenzar haciendo una disminución. Nos saltamos el primer punto, en este no vamos a trabajar, y en el que sigue hacemos un punto bajo. Esta sería nuestra disminución. Después vamos a hacer 11 puntos bajos.
Al final les van a sobrar 2 puntos. Se saltan el penúltimo punto y hacen un punto bajo en el último puntito. Esta vuelta la estaríamos terminando con 13 puntos bajos. Hacen cadena, giran la labor y en la vuelta número 3 vamos a también hacer una disminución. Nos saltamos el primer punto y hasta el que siga hacemos un punto bajo. Después realizaremos 9 puntos bajos. 1, 2, y así nos seguimos hasta realizar 9. Al final nos estarían sobrando 2 puntitos, nos saltamos el penúltimo, y hasta el último vamos a realizar un punto bajo. Esto sería otra vez una disminución. Esta vuelta la estaríamos terminando con 11 puntos. Cadena, giramos la labor. En la siguiente vuelta comenzaremos haciendo una disminución, nos saltamos el primer punto y hasta el que siga hacemos un punto bajo. Después haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos van a sobrar 2 puntos, nos saltamos el punto que sigue y hasta el que sigue, hasta el final, hacemos un punto bajo. Esto sería una disminución. La vuelta la estaríamos terminando con 9 puntos. Lazada, giramos la labor. En la vuelta 5 vamos a hacer una disminución, 5 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 7 puntos. A partir de aquí ya no vamos a hacer disminuciones, vamos a realizar de las vueltas 6 a la 9, 7 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Al finalizar vamos a hacer una cadenita para fijar y podemos cortar la hebra. Vamos a hacer un pequeño detalle que va a hacer que el peto se vea mucho más bonito. Nos vamos a ubicar acá hasta abajo donde comenzamos a realizar el peto, vamos a hacer una orilla aquí. Entonces aquí en la base donde comenzamos el peto vamos a entrar con nuestro crochet, justo donde hayamos iniciado. Tomamos nuestra hebra de color azul rey y la vamos a introducir allí donde está nuestro crochet. Jalamos. Y allí mismo vamos a hacer una cadenita. Permítanme, ahí está, ajusto mis hebras, hacemos una cadenita y a partir de ese mismo punto vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Aquí va un punto bajo, me recorro un poquitito más o menos, vamos a ir haciendo un punto bajo por cada una de las vueltas que hicimos. Me recorro otro poquitito y hacemos un punto bajo. Otro poquitito, un punto bajo y así. Cuando lleguemos aquí arriba hacemos puntos bajos y lo mismo del otro lado. Miren, así nos quedó. Vean qué bonito se ve, qué diferencia es de hacer esos puntos bajos a no hacerlos. Al final hacen una cadenita, aprietan bien fuerte el último punto y vamos a cortar hebra suficiente para poder perder esta hebra. Vamos a ensartar nuestra agujita lanera. Y miren, nos vamos a ir aquí a la base del peto. Por ahí entramos con nuestra agujita. Vean cómo se va a acomodar. Vamos a entrar nuevamente para hacer un nudito. Apretamos bien fuerte ese último nudo y vamos a entrar nuevamente, pero ahora nos vamos a ir hacia cualquier parte del cuerpecito para perder la hebra. Ya nada más jalan y cortan este sobrante. Y ya quedó también el peto. Vean qué bonito se ve con esa orilla, se ve bien diferente que si no se la hubiéramos hecho, así es que valió muchísimo la pena. Nos faltan los tirantes, pero eso los vamos a realizar un poquitito más adelante, pero decidí que hiciéramos el peto de una vez porque más adelante vamos a realizar la cabecita y no quiero que nos estorbe. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial, amigas. Avancen por favor, que muy pronto vamos a seguir realizando a Chucky, el muñeco diabólico.